Buenas tardes compañeros residentes nuevos R1. Les damos la bienvenida a esta gran especialidad y muy grata a la vez, pues las imágenes cumplen un papel importante dentro del diagnóstico de los pacientes que venimos tratando día a día. Felicito al doctor Ramírez por la gran iniciativa de que nosotros como R mayores podamos darle la bienvenida de esta manera, haciendo un curso introductorio básico, donde pues se va a ir presentando, creo yo, lo más importante de todas las patologías que día a día nos podemos enfrentar en cada una de nuestras sedes. En este caso, me toca hacer la presentación de obstrucción intestinal, pero basado netamente en la radiografía simple de abdomen en emergencia, ya que la radiografía simple de abdomen en emergencia es el estudio de imagen que tenemos a la mano, que es sencillo, es cómodo. Creo que ya todas las instituciones de salud tienen por lo menos un equipo de rayos X, pues, y a la vez tenemos que saber cómo interpretar estas radiografías simples de abdomen para poder decidir o intuir, ¿no?, un cuadro obstructivo intestinal. Bien, entonces vamos a ir empezando. Voy a poner un ratito el puntero. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver dentro del marco del contenido los objetivos, la introducción, la revisión del tema, cómo se va a ir desarrollando, la descripción de los hallazgos radiológicos que se pueden ir presentando en los diferentes niveles de obstrucción a nivel intestinal, las conclusiones y la bibliografía. Entonces recordemos, dentro de los objetivos vamos a analizar el papel y la precisión de la radiografía abdominal en la evaluación de la obstrucción intestinal. Vamos a reconocer los hallazgos específicos de obstrucción intestinal en las radiografías abdominales en posición tanto supina y en bipedestación, como así sus variantes. Y dentro de ellas, cómo reconocer algunos signos radiográficos que nos puedan orientar a los diagnósticos que se puedan presentar en estos cuadros obstructivos. Bien, recordemos que la obstrucción intestinal es la detención del tránsito intestinal de forma completa y persistente en algún punto del intestino. Se menciona que aproximadamente el 7% de los pacientes con dolor abdominal van a tener un cuadro obstructivo y que aproximadamente hasta el 20% van a ser abdómenes quirúrgicos. Dentro de ellas, las adherencias por quirúrgicas van a ser la primera causa, en este caso, de las obstrucciones intestinales. En segundo lugar, vamos a tener a la patología herniaria, sea intra o externa, ¿no? Estas también se van a dividir en dos, según su lugar. Las obstrucciones a nivel del intestino delgado, que es la mayoría de los casos que se presenta, hasta un 80% aproximadamente, y que también pues tiene una tasa de mortalidad de 5.5%. que posterior a ello, si se progresa y no se resuelve, pues llega un cuadro de estrangulamiento y pues puede incrementarse esa tasa de mortalidad hasta el 25% de los casos. La obstrucción de intestino grueso representa al 20%. Dentro de ellas, pues están los cuadros secundarios posiblemente a cuadros tumorales, ¿no?, que pueden condicionar a estos cuadros a este nivel. La radiografía simple de abdomen, base para el triaje, como les mencionaba hace un momento, va a ser la primera aproximación diagnóstica. Se menciona entre 50 y 60% nos ayuda para poder diagnosticar estos cuadros de obstrucción, siendo fundamentalmente la tomografía la técnica de elección para determinar no solamente la obstrucción intestinal, sino el lugar, el origen y las posibles consecuencias que éstas puedan tener. El ultrasonido, la ecografía, no se usa comúnmente para evaluar la obstrucción intestinal, ya que las heces intestinales pueden estar llenas de gas. Y como seguro en alguna presentación anterior ya le han comentado que el gas
en el caso de la ecografía es nuestro enemigo, para poder visualizar obviamente mejor los órganos intraabdominales. Sin embargo, cuando las asas intestinales obstruidas están dilatadas y llenas de líquido, esto sí nos va a permitir visualizar, reconocer la causa y posiblemente encontrar el nivel de la obstrucción, ya que nos va a permitir tener una buena ventana acústica. Bien, entonces recordemos un poquito de anatomía, ¿no? Entonces, hablamos de intestino delgado, ¿no? Del tracto o el tramo del tubo digestivo que se extiende pues desde el píloro hasta la válvula iliocecal, ¿no? Con una longitud más o menos entre 4 a 7 metros, ¿no? El cual pues va a estar dividido en 3 segmentos, el duodeno, el yeyuno y el ilio. Y que pues obviamente en función y a criterios anatómicos y funcionales han sido divididos. El duodeno es retroperitoneal, recuerden, mientras que el yeyuno y el ilio se encuentran suspendidos en la cavidad a través del mesenterio, que lo une a la pared posterior del abdomen. Y recordar fundamentalmente la presencia de las válvulas conniventes, que como recordarán que presenta que es el repliegue de la mucosa intestinal a este nivel. Vamos a continuar, obviamente, después del ilio, después de la válvula ileocecal, pues con el intestino grueso, ¿no? Que propiamente, como les mencionaba, empieza desde el término de la válvula ileocecal y termina en el ano. Mide un promedio de 1,5 metros de longitud aproximadamente. Lo conforma el ciego, que es intraperitoneal, así como también el apéndice cecal. El colon ascendente se adosa a la pared posterior y se hace retroperitoneal. En la base del hígado, el colon cambia de dirección, ¿verdad? Conocido pues como el ángulo hepático, y pasa a ser colon transverso, y que su longitud va a ser variable. Esta también va a estar unido a la pared posterior por el mesocolon transverso, ¿no? No se olviden eso. Vuelve a cambiar también de dirección a nivel del vaso, ¿no? Conformando pues el ángulo esplénico. Y pasa posteriormente a descender haciendo de manera retroperitoneal el colon descendente. Posterior a ello va a continuar con el colon sigmoide, ¿no? Y este es intraperitoneal y es muy móvil, recuerden también eso. Y también está unido, como vemos acá, con el mesocolon pélvico a la pared abdominopélvico posterior. Esta porción se va a curvar, como vemos acá, e ingresa a la cavidad pélvica y se proyecta aproximadamente al nivel de la fosa ilíaca izquierda, terminando aproximadamente en S3. Hasta este nivel, ¿qué es lo que vamos a ver? La presencia de las 3 tenias colónicas que nosotros recordamos, ¿verdad? Y que le va a dar la característica, como vemos acá en la imagen, al colon. Tiene relación, obviamente, en el caso del varón, con la vejiga en la parte anterior y con el útero y los anexos en el caso de las mujeres. Continúa posterior con el recto, ¿verdad? Que mide aproximadamente 15 centímetros y es obviamente intrapélvico. La unión del recto sigmoide, repito, está en S3 y desde allí se extiende hasta el vértice del coxis, donde continúa y termina en el canal anal. Lo que tenemos que recordar en el caso del intestino grueso es la presencia de las austras, ¿no? Que como les mencionaba, es el acortamiento, resulta del acortamiento del cóleo por la presencia de ¿qué? De las 3 tenias que están paralelas a toda la longitud del intestino grueso, ¿no? Y las contracciones, pues, de las fibras musculares circulares que le van a dar esa forma, ¿no? De medios saculares. ¿Cómo lo vamos a ver y reconocer? En la radiografía de abdomen, las austras, como vemos aquí, ¿verdad? Son pequeñas saculaciones, ¿no? Y las válvulas conniventes también, ¿no? Que van a ser un poco más
juntas estas. Recordemos, las válvulas conniventes van a ir desde pared a pared. Ya, en cambio, en comparación de las austras, no se van a extender de pared a pared esos pliegues. Bien, entonces el cuadro clínico de una obstrucción intestinal se va a basar principalmente en 4 síntomas cardinales. El dolor, que va a ser de tipo cólico, continuo, centralizado o de manera difusa en fases avanzadas. Vamos a ver una distensión abdominal típica y de manera gradual. Vamos a encontrar también en estos pacientes vómitos más precoces en la obstrucción alta, por encima obviamente del ángulo de Trace, y de tipo bilioso o alimenticio en estos pacientes. Más tardíos vamos a tener los clásicos vómitos fecaloideos, ¿no?, que representa obstrucción a nivel bajo. Los cuadros de ausencia de emisión de gases y heces, ¿no?, van a estar presentes, pero no es constante. Recuerden que en los casos de las obstrucciones bajas pueden existir diarreas por rebosamiento. Recuerden que las manifestaciones son más agudas cuando más alto es el nivel de la obstrucción. Se sospechará de una estrangulación como complicación de estos cuadros obstructivos si el dolor es continuo o existe ya la presencia de una resistencia localizada, incluyendo pues los signos de peritonismo, fiebre, ¿no?, las leucocitosis y la acidosis metabólica. Bien, vamos a hablar entonces acerca de algunas definiciones para tenerlo claro. Las obstrucciones completas, o también conocidas de alto grado, es la situación donde ningún líquido o gas pasa más allá del sitio de la obstrucción. La obstrucción parcial o incompleta, vamos a ver que algo de líquido o gas pasa más allá de la obstrucción. Una obstrucción estrangulada es cuando el flujo sanguíneo ya se viene comprometiendo secundariamente a una obstrucción. Vamos a encontrar posiblemente isquemia intestinal, necrosis y podemos llegar hasta una perforación. Cuarto, obstrucción en asa cerrada. Es el segmento de intestino que se obstruye en 2 puntos a lo largo de su curso. Vamos a tener acumulación progresiva de líquido gas dentro de esta asa aislada, pues va a tener un riesgo de vólvulo o una torsión, como también se le conoce, y posteriormente a una isquemia. Entonces recordemos que tenemos 2 puntos. Por un lado, la acumulación de gas, que puede ser pues posterior a la obstrucción, ¿no?, la acumulación del gas que puede ser por deglución, por fermentación bacteriana, o el CO2 de la neutralización del bicarbonato que se presenta también a este nivel. Y por otra parte, el líquido, que puede ser deglutido o propiamente de las secreciones. Junto a la ausencia de la motilidad intestinal, va a ocasionar obviamente una gran distensión a nivel de las asas intestinales, provocando un edema y un éstasis venoso, que causará pues posterior a ello una isquemia y consecuente el riesgo de perforación y la instalación de un cuadro séptico. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que tener claro. Dentro de ellas, las causas. Cuando hablamos de un hilio paralítico o una suboclusión o subobstrucción, hablamos también de un hilio paralítico adinámico que puede ser secundario a un cuadro posquirúrgico, una peritonitis, un compromiso medular, hiperuricemia, hipocalemia, coma diabético, mixedema, el uso de bloqueantes gangliolares, isquemia, entre otros. Así también hablamos de un espástico cuando hay una intoxicación, por ejemplo, por metales pesados, porfirias, o cuando hay un compromiso vascular por un embolismo arterial o una trombosis venosa. Estos cuadros de suboclusión o ilioparalíticos pueden ser revertidos cuando se revierte la causa. A comparación de el hilio mecánico, que va a ser propiamente dicho una obstrucción alta, mejor dicho, una de mayor gravedad, perdón,
de mayor gravedad y se van a clasificar dependiendo de la localización que esté causando la obstrucción. Pueden ser parietal a nivel de la pared, intraluminal, extraluminal o la oclusión en una asa cerrada. Y dentro de ellas tenemos a nivel de la pared las neoplasias, como les mencionaba, a nivel del intestino grueso, frecuentemente se presenta. Las alteraciones congénitas, las atresias, las estenosis, las duplicaciones de intestino. También en los procesos inflamatorios como enfermedad de Crohn, tuberculosis, estados de posradiación, nos pueden ocasionar lesiones a nivel parietal que pues obviamente va a condicionar a un cuadro de obstrucción intestinal. Las intraluminales, el iliobiliar, ¿no? El bezoar, la parasitosis, cuerpo extraño y hasta la impactación fecal se puede presentar y puede ocasionar cuadros de obstrucción intestinal. Las extraluminales, a la cabeza, como les mencionaba, y en primer lugar tenemos a las adherencias con la presencia de bridas, las hernias internas, externas, los vólvulos de asa cerrada, ¿no? Las invaginaciones y el efecto de masa extraluminal. Estas son las causas mecánicas, ¿no?, que se pueden presentar en los cuadros de obstrucción intestinal. Bien, entonces hablemos un poquito acerca de la radiografía de abdomen, ¿no? Como les mencionaba al inicio, continúa siendo pues el primer método radiológico ante la sospecha de una obstrucción intestinal, por la accesibilidad, el bajo costo y la alta precisión en muchos casos de las obstrucciones intestinales de alto grado. Se menciona que tiene una sensibilidad aproximadamente entre 55 a 80% y una especificidad de 50% aproximadamente. Tiene un papel importante en el seguimiento de las obstrucciones intestinales de bajo grado, una escasa utilidad también en el caso de los diagnósticos ya cuando hay compromiso de estrangulación. No olvidemos que los hallazgos principales para estos cuadros obstructivos son tres: dilatación de las asas, la presencia de niveles hidroaéreos y la ausencia de gas a nivel distal. Bien, la radiografía de abdomen también nos va a ayudar a reconocer algunos órganos intraabdominales, ¿verdad? Y vamos a ir revisando a ello. Como nosotros conocemos y recordamos, nosotros hemos dividido al abdomen en 9 regiones, ¿verdad? El hipocondrio derecho, el epigastro, el hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. En radiología, en muchos casos he visto que se ha dividido en estos 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, ¿no? Con la intención de poder describir los hallazgos que se puedan localizar y dar una mejor idea al clínico donde posiblemente esté la lesión. También vamos a poder visualizar los órganos abdominales que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, como en el caso del hígado, el vaso y la ubicación del páncreas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque como es retroperitoneal y las asas intestinales están anterior a ella, pues puede no visualizarse, obviamente, ¿no?, por la presencia de gas y líquido dentro de la luz intestinal. ¿Qué más vamos a poder visualizar o dar una referencia de la ubicación en esta radiografía de abdomen? Los riñones, ¿verdad? Riñón derecho, riñón izquierdo. Así también vamos a poder dar una referencia de la ubicación de los uréteres, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. La presencia de la vejiga, la presencia también del recto, ¿no?, que siempre está con presencia de gas, recuerden eso. También la presencia o ubicación de las glándulas suprarrenales, así como de la vesícula biliar. Bien, estructuras esqueléticas que también se pueden evidenciar en esta radiografía de abdomen.
En primer lugar, las últimas costillas. En segundo lugar, los músculos psoas, que se van a hacer evidente. ¿Por qué? ¿No? Porque tienen siempre, ¿no? O casi siempre, vamos a decirlo así, está rodeado de un tejido graso y que da, pues obviamente por su misma densidad, los bordes de estos músculos, ¿no? Que también nos sirven, nos ayudan para hacer algunos diagnósticos. El borramiento o ausencia de estos músculos psoas nos ayuda también para sospechar de algún dato importante para el diagnóstico, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver obviamente los cuerpos vertebrales lumbares. En cuarto lugar, vamos a tener a los pedículos de las vértebras lumbares, ¿no? En quinto lugar, vamos a ver las apófisis transversas. Aquí también vamos a poder, en sexto lugar, ver las apófisis espinosas, ¿verdad? De la columna lumbar. Así también el hueso sacro, el hueso del coxis, ¿verdad? Muy bien, así vamos a ver también la hemipelvis del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? También la articulación sacroiliaca de ambos lados y la presencia proximal del fémur, tanto derecho como izquierdo. La pelvis también lo vamos a poder visualizar, ya lo vamos a ir viendo según las proyecciones que se indiquen y que se tengan que utilizar para ver el análisis del gas intestinal, pero también esta placa de abdomen, esta radiografía simple del abdomen, nos permite también visualizar los huesos de la pelvis. Bien, a la parte superior también vamos a poder diferenciar las bases pulmonares, ¿no? Y también, ¿qué cosa? Los ángulos costofrénicos de ambos lados. También nos permite visualizar ello. Pero lo más importante que nosotros, en particular por el tema, es reconocer la parte intestinal. En este caso, se está representando el marco colónico. En primer lugar, también la presencia del estómago, que casi frecuentemente está lleno de gas, ¿verdad? No se va a poder visualizar si es que está lleno con contenido, o si es que no tiene ningún contenido, si no tiene nada, se va a colapsar y va a ser difícil visualizar. Pero lo que nos llama la atención es esto, es el marco colónico, que frecuentemente contiene gas en su interior. ¿Ok? Las asas intestinales delgadas no se van a poder visualizar porque con frecuencia tienen contenido líquido. Bien. Entonces, ahora hablemos de la técnica de la radiografía de abdomen. Lo que tenemos que recordar es que vamos a encontrar gas a nivel intestinal de asa delgada, sí, lo vamos a poder encontrar, pero lo que no vamos a poder encontrar es que estén dilatados. Cuando ya están estas asas intestinales dilatadas y hay presencia de gas, ya sospechamos posiblemente de un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ok? Y que ya más adelante le diré cuáles son los criterios y los signos que nos ayuden a ello. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a poder encontrar gas en asas intestinales delgadas? Sí. ¿Vamos a ver también gas a nivel del estómago? Sí. ¿Vamos a ver gas a nivel distal, a nivel del recto sigmoide? Sí, también vamos a ver. Y como les mencionaba, vamos a poder visualizar el contorno de los músculos psoas. Entonces, hablemos aquí de que esto es lo normal. Hablemos también de cómo es si una placa, una radiografía está bien tomada. ¿Ok? Si está centrada, si está rotada, etcétera, etcétera. El primer criterio que tenemos nosotros es esto, ¿no? Que tiene que tener las apófisis transversas, ¿no? Una equidistancia igual en ambos lados en relación al centro donde tenemos la presencia de las apófisis espinosas. ¿Ok? Tienen que ser iguales, tienen que tener la misma distancia. Si por este lado, del lado derecho, hay un mayor diámetro, entonces vamos a decir de que esta radiografía está lateralizada hacia el lado derecho, está rotada hacia el lado derecho. ¿Ok? Nuevamente, tenemos que visualizar los músculos del psoas porque con frecuencia o
casi siempre, está rodeado de tejido graso. ¿Ok? Esto quizás son los parámetros que podamos tener en una radiografía. Posterior, si sea en decúbito supino o sea en decúbito, en bipedestación, va a tener sus criterios también. ¿Ok? Listo. Entonces, hablemos de la radiografía de abdomen en decúbito supino. Como vemos aquí, esta es una persona que está acostada en la cama en el tabladillo, en la camilla de rayos X, donde vemos aquí el chasis en la parte posterior, ¿no? Y que más o menos a 1 metro aproximadamente se encuentra el tubo de rayos X, proyectando, incluyendo la pelvis y el abdomen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos una radiografía simple en decúbito supino, tenemos que ver la pelvis, la sínfisis pubiana, ¿ya? En muchos casos llegan hasta más o menos hasta las espinas que se encuentran a este nivel, a nivel suprapúbico, más o menos, pero lo ideal es que se vea hasta este nivel. ¿Ok? Y obviamente la presencia del abdomen, ¿no? Entonces, hablamos de decúbito supino que tiene que incluir la pelvis y el abdomen. ¿Ok? Bien, entonces, lo normal, como vemos acá, es la distribución de gas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta radiografía abdominal de cúbito supino? La distribución de gas. Como les mencionaba, lo frecuente y común es que encontremos gas en el marco colónico. También, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a visualizar si hubiera algunas calcificaciones patológicas, si hubiera algunos cálculos, o si hubiera de repente una visceromegalia, ¿no? Recuerden también que la mayoría de órganos intraabdominales están rodeados también de un tejido graso, ¿ya? Entonces también nos puede ayudar a ver eso, ¿no? Y obviamente la presencia del psoas nuevamente, ¿no? Acá lo podemos visualizar, ¿no? Entonces no se olvide, la radiografía de cúbito supino tiene que estar incluido la pelvis, el abdomen. ¿Qué es lo que vamos a ver? La distribución del gas a nivel intestinal. ¿Qué nos va a ayudar? A reconocer también los músculos psoas, la presencia de calcificaciones patológicas, la presencia de cálculos de repente a nivel renal, a nivel vesicular en algunos casos, ¿verdad? Y las visceromegalias que se puedan presentar a este nivel, ¿no? Bien. Aquí les traje 4 radiografías donde vemos la distribución de gas de manera habitual, ¿no? Marco colónico, estómago y a nivel del recto sigmoide. ¿Ok? Aquí vemos y esto es normal. Obviamente en el contexto de que no tenga una asa dilatada, donde como ya les voy a ir mencionando. Bien, la segunda proyección es la radiografía en bipedestación. ¿Ok? Como vemos acá, la persona está parada, ¿ok? Está parada, el chasis está en la parte posterior y a 1 metro aproximadamente se encuentra el tubo de rayos X, ¿no? Proyectándose para el abdomen, ¿no? Desde la parte anterior hacia la parte posterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a mostrar esta radiografía en bipedestación? Tienen que estar incluido y visualizarse los hemidiafragma, tanto del lado derecho como del lado izquierdo y obviamente la cavidad abdominal. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿Y qué es lo que se va a buscar? Aire libre en cavidad abdominal, que obviamente se va a localizar por debajo del hemidiafragma, y la presencia de los niveles hidroaéreos a las asas intestinales dilatadas, recuerdo. ¿Ok? Entonces, principalmente va a ser eso. Aire libre en la cavidad abdominal o peritoneal y los niveles hidroaéreos, como vemos en este caso, ¿no? Una asa intestinal delgada dilatada con niveles hidroaéreos. Eso es lo que tenemos que buscar en esta radiografía en bipedestación anteroposterior. Una alternativa de esta radiografía en bipedestación va a ser la de cúbito lateral izquierdo.
o conocida también como técnica de Pancoas o una variante de Poppel, ¿no? Es una decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, también es su término completo, ¿no? Y pues este de acá, pues como vemos acá, estamos viendo a la paciente que está en decúbito lateral del lado izquierdo, el chasis se encuentra en la parte posterior y el tubo de rayos X se encuentra aproximadamente 1 metro en la parte anterior. ¿Qué es lo que se va a poder visualizar? ¿Y qué es lo que se va a buscar? Nuevamente, así como en la de bipedestación, la presencia de aire libre en la cavidad abdominal, ¿no? Y la presencia de niveles hidroaéreos. Esto es una variante, obviamente, para los pacientes que no se pueden, obviamente, poner de pie, ¿no? Y en este caso, vemos aquí una radiotransparencia que se ubica, obviamente, entre el diafragma, la pared y el borde lateral del hígado, ¿verdad? Aire en la cavidad peritoneal o abdominal, ¿no? Aquí también, aparte de lo que estamos viendo en el neumoperitoneo, ¿qué vemos? Niveles hidroaéreos, ¿ok? Entonces, esta es una variante que nos ayuda también a reconocer aire libre y niveles hidroaéreos. El otro, estas dos, que son alternativas, es una el decúbito prono, como vemos acá, ¿no? El paciente que está recostado sobre la camilla, ¿no? En decúbito prono, ¿verdad? El chasis está en la parte inferior y en la parte superior, a 1 metro aproximadamente, el tubo de rayos X, ¿no? Entonces, y que se va a proyectar más o menos a este nivel, incluyendo obviamente la pelvis y el abdomen, ¿no? ¿Cuál es la intención? Ver si hay gas a nivel distal, a nivel del recto sigmoide, ¿ya? Para confirmar o no la presencia de gas a este nivel. Una alternativa también para un paciente que no pueda ponerse en decúbito prono es la de decúbito lateral izquierdo también, pero a nivel obviamente de los huesos ilíacos, ¿no? Con la intención nuevamente de poder visualizar si hay gas a nivel del recto sigmoide, ¿no? Muy bien. Los signos radiológicos. Recordemos, tenemos que tener 3 características para mencionar y sospechar de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Recuerdan? La dilatación de las asas intestinales, los niveles hidroaéreo y la ausencia de gas distal. Si hay una obstrucción intestinal completa, el intestino distal se va a colapsar y no vamos a ver gas a nivel distal. Si es una obstrucción intestinal incompleta o completa con poco tiempo de evolución, vamos a poder ver cierto grado de gas en el intestino distal, aunque en menor cantidad, como ya les he mostrado, ¿no? Que hay una buena cantidad a nivel distal y es más, ¿no? A nivel del recto sigmoide. Los signos radiológicos aislados pueden no diferenciar de forma fiable una obstrucción intestinal de un hilio paralítico, obviamente. Es importante correlacionar para ello con los datos clínicos semiológicos. Entonces, vamos a hablar de la obstrucción a nivel del intestino delgado. Eso sí, hay que tomar en cuenta la dilatación de asas, en este caso de intestino delgado, con un calibre igual o mayor de 3 centímetros. Algunas bibliografías mencionan que mayor de 2.5 centímetros va a incrementar la sensibilidad para obstrucción intestinal. Tenemos que ver más de 2 niveles hidroaéreo. También se menciona que podemos ver niveles hidroaéreos entre uno y otro mayor de 2 puntos, perdón, entre el asa que contiene nivel hidroaéreo mayor de 2.5 centímetros y que adicional podamos encontrar una diferencia de altura entre los niveles hidroaéreos de la misma asa mayor de 2 centímetros, que en una misma asa intestinal tenga 2 niveles y que la diferencia entre nivel y nivel
tenga mayor de 2 centímetros. También mencionan algunas literaturas una relación entre el diámetro del intestino delgado y el colon tiene que ser mayor de 0.5. Entonces, lo más importante para reconocer una obstrucción a nivel del intestino delgado, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Las válvulas conniventes delineadas por aire intraluminal, ¿no? Que nos va a dar el signo de las pilas de monedas, como en algún momento lo hemos visto, ¿no? Y obviamente ausencia o escaso gas a nivel distal, ¿no? Entonces, recordemos siempre esto. Entonces, aquí vamos a ver en esta radiografía hiperestación, ¿no? Lo que nos llama la atención primero, la gran dilatación de asas intestinales. ¿Y por qué digo que es asa intestinal delgada? Porque visualizo las válvulas conniventes, ¿verdad? Las válvulas conniventes que van de pared a pared. ¿Qué más nos llama la atención? Los niveles hidroaéreos. ¿Cuánto tiene que haber? Más de 2. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, cumple criterio. ¿Qué más? Ya le dije la dilatación mayor de 3 centímetros, este tiene 37 milímetros, ¿verdad? ¿Qué más? La diferencia, ¿no? En una misma asa intestinal entre nivel y nivel mayor de 2 centímetros y la relación de intestino delgado entre la relación de el intestino grueso tiene que ser mayor de 0.5. Estos criterios nos ayudan a decir que hay una obstrucción a nivel del intestino delgado. Bien, aquí tenemos el famoso signo de pilas de moneda. Tenemos dos radiografías, una en decúbito supino, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que ver? La distribución de gas. Y la distribución de gas intestinal, ¿dónde está? En el intestino, en este caso en el intestino delgado. Y lo reconocemos por las válvulas conniventes, ¿no? En esta radiografía en bipedestación podemos reconocer la pila de monedas, el signo de pilas de monedas, ¿no? Por la presencia, pues obviamente, de la dilatación de las asas intestinales con la presencia de las válvulas conniventes, ¿no? Que se hacen evidentes. Así también, no se olviden la presencia de los niveles hidroaéreos, ¿no? Que tienen que ser mayor de 2. ¿Ok? Muy bien. El otro signo es el signo del collar de perlas negras, ¿no? En esta radiografía tenemos, en este caso, en una posición, una proyección, ¿no? En decúbito supino, lateral izquierda, ¿no? Con proyección del rayo horizontal, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos una radiografía de cúbito supino también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Y lo que está señalando justo esas flechitas blanquitas, ¿no? La presencia de gas, burbujitas de gas que están continuas, ¿no? Y acá se hace un poquito más evidente, ¿no? Y en esta tomografía computarizada, ¿no? De abdomen, en este caso en un corte axial con contraste, ¿qué es lo que podemos ver? ¿No? Que hay gas atrapado entre las válvulas conniventes, pero que lo que caracteriza esto es que hay mayor presencia de líquido en la luz intestinal, ¿no? Y que nos da esta imagen como si fuera un collar de cuentas de perlas negras, ¿no? Eso también tenemos que buscarlo. Bien, el otro signo es el signo de la escalera. Cuando vemos en esta radiografía en decúbito supino, ¿no? La dilatación y distribución del gas a nivel del intestino delgado. ¿Por qué reconocemos el intestino delgado? Porque hay la presencia de las válvulas conniventes. Y que se han posicionado de una manera de que pareciera que estuviera una tras otras, ¿verdad? Algunos dicen como si fuera en U o en C, también se le conoce, ¿no?
pero lo más característico es de que representa como si fuera una escalera, como he puesto acá la imagen del lado derecho. Entonces, también es un signo que nos ayuda a nosotros a hablar una obstrucción a nivel de intestino delgado. En este caso tenemos 3 radiografías, una en decúbito supino, o decúbito lateral, perdón, izquierdo con un rayo horizontal, ¿verdad? Y esta, una radiografía de abdomen anteroposterior en bipedestación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? La gran dilatación de las asas intestinales, en este caso delgada, ¿ven? Vemos y reconocemos las válvulas conniventes. Así también que reconocemos los niveles hidroaéreos, ¿verdad? Hay bastantes niveles, más de 2, recuerden, ¿no? Y la presencia también de estas burbujitas, ¿no? Que nos da el signo del collar de cuentas de perlas negras, ¿no? Entonces, en este caso fue una obstrucción causada por bridas y adherencias. Muy bien, ahora hablemos de obstrucción a nivel del intestino grueso. Entonces vamos a considerar una dilatación igual o mayor de 9 centímetros a nivel del ciego. Va a incrementarse un mayor riesgo de perforación cuando éste mide más de 12 centímetros. Y que los demás segmentos, sea el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, sigmoide, mayor o igual de 6 centímetros para considerar como un criterio para una obstrucción intestinal gruesa. En la radiografía de decúbito supino, la presencia de las austras tenemos que reconocer, ¿no? En intestino delgado, válvulas conniventes, intestino grueso, austras. Y que la columna de gas frecuentemente finaliza en el punto de obstrucción. Eso también lo tenemos que reconocer en muchos casos. La radiografía de pie o de cúbito lateral izquierdo, vamos a ver la presencia de los niveles hidroaéreos, que van a ser menos numerosos que la obstrucción intestinal en el caso del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, dilatación, visualizar las austras, y la presencia de niveles hidroaéreos, pero en mayor número que la obstrucción intestino delgado. Se menciona que va a haber extensos niveles hidroaéreos a nivel del ciego y en colon ascendente, más aislados van a ser en colon transverso y descendente, y la distensión colónica es más pronunciada en el ciego, porque es un punto más alto en cuanto a las proyecciones, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos 2 radiografías, una en decúbito supino y una en bipedestación, ¿ya? Donde lo que nos llama la atención, ¿qué cosa es? La gran dilatación del marco colónico, ¿verdad? La gran dilatación del marco colónico. Y que en la radiografía en bipedestación estamos encontrando niveles hidroaéreos. ¿Ok? Pero ¿qué más nos llama la atención? La gran dilatación del ciego. ¿Ven? Posiblemente sea mayor de 12 centímetros y al ser mayor de 12 centímetros está en riesgo de perforación. ¿Ok? Aquí también vamos a ver esta radiografía, la primera, la del lado izquierdo, donde vemos una gran dilatación de las asas intestinales y que justo el gas se limita más o menos a nivel de sigmoides. Más abajo ya no podemos visualizar gas. Y en este caso fue sí un antecedente ya de esta paciente que se le encontró una tumoración a nivel del sigmoides. Por esto, la limitación del gas a ese nivel. En esta otra radiografía en decúbito supino, ¿qué es lo que vemos? Una dilatación, en este caso, de asa delgada y de asa gruesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una válvula ileocecal incompetente. ¿Ya? Entonces, que permitió que el gas a nivel del intestino grueso pase hacia el intestino delgado. En este caso, de la misma paciente, ¿no? Se le hizo una radiografía
de cúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Donde se evidenció niveles hidroaéreos tanto en asa gruesa como en asa delgada. ¿Ok? En este caso, por una incompetencia de la válvula ileocecal que permitió que el gas pase del intestino grueso al intestino delgado. Bien, aquí lo que nos llama la atención es una gran dilatación de asa intestinal, en este caso gruesa, y en este caso al nivel del ciego, donde en esta radiografía en bipedestación se ve un único nivel, y en esta radiografía, en tomografía, perdón, abdominal, la reconstrucción coronal, lo que nos llama la atención nuevamente es esa gran dilatación del ciego. ¿Ya? En este caso fue un vólvulo de ciego. Y estas imágenes, estas dos radiografías y esta imagen del acto operatorio, ¿ya? Es una imagen, es una, vamos a decirlo, es un caso que se presentó en la última edición de la radiografía, de la revista de la Sociedad Peruana de Radiología. Justo con la doctora Ángela Román y quien le habla, presentamos este caso, pues nos interesó mucho, pues era un caso muy representativo. En este caso, como ustedes ya lo habrán leído en algún momento, el signo del grano de café, ¿verdad? Que está en relación a un vólvulo de sigmoides, ¿ok? Esto fue, si ustedes leen la revista, la última edición, este caso fue presentado, ¿no? Como vemos acá, ¿no? ¿Qué nos llama la atención, ¿no? En esta radiografía en bipedestación, la dilatación de todo el marco colónico, los niveles hidroaéreos, ¿verdad? ¿Ok? Y la ausencia o escasa presencia de gas a nivel rectosigmoide, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos llama más la atención? Es la gran dilatación del sigmoides, ¿no? La gran dilatación del sigmoides, donde está señalando las dos flechitas negras discontinuas, es la unión, vamos a decirlo así, ¿no? De esta asa, ¿no? De esta asa de sigmoides, que las paredes internas se están tocando, ¿no? Están chocando, y representa pues a la hendidura del grano de café, y las paredes laterales, obviamente la pared lateral o las paredes externas del grano de café, ¿no? Pues por eso es que nos llamó la atención, muy representativo este caso, y pues fue presentado en la última edición de la revista de la Sociedad de Radiología, Peruana de Radiología, ¿no? Y como ven, es tanta la dilatación del colon sigmoide que pasa, ¿no? Sobrepasa, ¿no? El nivel del colon transverso, ¿no? En este caso ocupa casi la totalidad del abdomen, ¿no? Y en el acto quirúrgico, pues se corroboró este diagnóstico clínico radiológico. Les traje dos casitos que también siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es un scout de una tomografía, de un estudio tomográfico. Ya este scout lo que nos muestra es una dilatación del marco colónico, ¿verdad? Es una dilatación y que está pues obviamente lleno de gas, ¿no? Está bien marcado como ustedes lo están apreciando, ¿no? Pero lo que nos llama la atención más es la gran dilatación del ciego, ¿no? Si lo medimos de repente puede llegar a 12 centímetros, ¿no? Hasta un riesgo de perforación, ¿no? Este fue un caso de una paciente de 61 años, ya que presentaba dolor abdominal de manera crónica, ¿no? Posterior a un acto quirúrgico. Ya, en el siguiente paso del estudio de una obstrucción es obviamente ubicar el lugar o la causa que esté ocasionando esto, ¿verdad? Se le hizo una tomografía y en la tomografía no se encontró ningún lugar de obstrucción ni la causa de la obstrucción imagenológicamente. Entonces, indagando en la historia clínica,
aparte que tuvo el antecedente quirúrgico, esta paciente tenía el antecedente de tomar antidepresivos y por ello pues se le consideró como un síndrome de Ogilvy. Este síndrome, pues, como recordarán, está caracterizado por una dilatación masiva y aguda, ¿no?, del colon, especialmente del lado derecho. Como vemos acá, el ciego está bien dilatado, ¿no? Y se menciona que puede llegar hasta el ángulo esplénico esta dilatación, ¿no? Y se le consideró así. Recordemos que obviamente para el manejo de estos casos, pues hay que suspender lo que pueda estar ocasionando esto, hidratar, de repente posicionar a la paciente. Si esto no mejora, el manejo pues se puede utilizar neostigmina. Si esto no mejora, se puede realizar de repente una colonoscopia descompresiva y estar al tanto, ¿no? Si es que nuevamente presenta este cuadro y si hay compromiso obviamente vascular, ya sería otro manejo en estos casos. Pero también hay que tenerlo presente, ¿no? Bien, el otro caso que les quise traer, pues en esta radiografía de cúbito supino, de repente nos ha fallado un poquito la imagen, pero lo que nos está señalando la flecha es una radiopacidad circular, ¿no?, de bordes de tipo cálcica, ¿no?, una densidad tipo cálcica, ¿no? Y obviamente la dilatación de las haces intestinales, ¿no? Como siguiente paso se le sugirió y se le tomó obviamente la tomografía en este caso una tomografía abdominal, en estas dos imágenes de corte axial, ¿verdad? Donde se visualizó qué cosa, esta imagen hiperdensa, ¿no?, justo localizado en la válvula ileocecal, y adicional se le encontró neumobilia, ¿no?, en este caso para el lado del lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Y por consiguiente se le consignó como una aerobilia, ¿no? Una dilatación de haces intestinales por un cálculo que había salido de la vesícula biliar, ¿no? Y se localizó a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? Entonces, condicionó al cuadro de obstrucción intestinal, pues evidenciamos la dilatación y los niveles hidroaéreos a nivel de la asa intestinal delgada, ¿no? ¿Y por qué la presencia de aire a nivel de los conductos biliares? Porque posiblemente no registran en la literatura de este caso, pero posiblemente es secundaria a cuadros de colecistitis crónicas que se reagudizan y que posiblemente pues hayan hecho pues una fístula entérica a nivel del duodeno a este nivel, y que pues un cálculo haya pasado por esta fístula y pues se haya localizado a nivel de la válvula ileocecal y condiciona todo este cuadro. Entonces, esto también tenemos que recordar, ubicar, como les mencionaba hace unos momentos, de repente la presencia de algunos cálculos, ¿no?, que nos puedan orientar y describir un poquito mejor para ayudarlo al médico clínico. Entonces, como conclusión, la obstrucción del intestino delgado sigue siendo una causa importante de dolor abdominal agudo en los pacientes que acuden al servicio de urgencias. Las adherencias son las causas más comunes de obstrucción intestinal en el intestino delgado. La radiografía abdominal suele ser la modalidad de imagen inicial en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal delgada porque está ampliamente disponible, es barata y tiene una precisión hasta de un 50 hasta un 86%. El radiólogo adquiere gran importancia en el diagnóstico de los cuadros obstructivos intestinales, debiendo
conocer la información que debe incluir en el informe radiológico, el conocimiento de las múltiples causas y su expresión radiológica con los signos, como les presenté por ahí, son claves en la práctica diaria del radiólogo en la unidad de urgencia, y la tomografía pues es la modalidad de elección para identificar la causa de la obstrucción y determinar si es necesaria una cirugía urgente. Aquí le dejo la bibliografía.